tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy les estaremos dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, quienes inician su curso de inducción del 24 al 28 de enero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Frida, nuevamente un gusto estar contigo en este programa. Después de las vacaciones iniciamos la actividad, una etapa en la que tenemos que afrontarla de manera gradual y con paciencia. Y como bien has dicho, Frida, hoy estaremos dando la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Así es, Juan Pablo. Ya estamos a finales de enero, por lo tanto, los alumnos de nuevo ingreso comienzan sus cursos. Les queremos desear mucha suerte. Ya comienza Sensor UABC. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El tema del día de hoy será sobre los poliedros como herramienta pedagógica. En relación a la conferencia, poliedros como herramienta pedagógica en la enseñanza de la geometría plana, la cual fue dirigida como un proyecto final por estudiantes de la licenciatura de docencia de la matemática. Comencemos. Según la geometría clásica, se le llama poliedro a los cuerpos geométricos tridimensionales de caras planas y que encierran un volumen finito, limitada por algunos polígonos. Todos tienen caras, aristas y vértices. Los poliedros son importantes en la vida cotidiana. Los utilizamos todo el tiempo, desde cualquier caja de cartón hasta un balón de fútbol. En la presentación de proyectos, se habló primero de los poliedros regulares, los cuales se distinguen porque todas sus caras y ángulos son iguales. Existen dos tipos de poliedros regulares, los convexos y no convexos. Escritos por Platón, quien, maravillado por sus propiedades, asoció cada uno de ellos a un elemento primigenio de su filosofía: aire, agua, tierra, fuego y espíritu. Fueron desconocidos por los matemáticos antiguos y descritos mucho tiempo después por Kepler en su obra Harmonices Mundi. Continuaron explicando los poliedros arquimedianos. En estos, sus caras son polígonos regulares y puede haber de dos o más tipos en el mismo poliedro, y sus vértices son uniformes. Ya de ellos se obtienen por truncamiento de los sólidos platónicos. Arquímedes describió extensamente estos cuerpos en trabajos que se fueron perdiendo y que en el Renacimiento fueron redescubiertos por artistas y matemáticos. Entonces, de acuerdo al uso de los poliedros arquimedianos, se mencionó que estos, al poseer valores angulares iguales, pueden aprovecharse para formar empaquetamientos y recipientes ideales. Sirven en el diseño industrial y sirven en la arquitectura. Por ejemplo, para construir estructuras que cubren grandes espacios. Además, aparecen en estructuras de la naturaleza, de modo que sirven para el estudio de estructuras minerales y de diversos seres vivos. Con esto finalizamos. Esperamos que la información que te hemos compartido te haya parecido útil para tomar en cuenta los usos variados que pueden darse a los conocimientos que ya tenemos, en este caso a los poliedros aplicados a la enseñanza de la geometría plana. Nos vemos. Gracias. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Trámites y Servicios. En esta ocasión hablaremos sobre el curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Baja California. Este curso es impartido por el área de orientación educativa y psicopedagógica, con la finalidad de que conozcas tu universidad y tu facultad, propiciando la integración de los nuevos estudiantes a la dinámica escolar. El curso de inducción tiene una duración de 20 horas y es de carácter obligatorio para todos los alumnos de nuevo ingreso.
Para activar tu correo institucional, debes entrar a la página activacion.uabc.mx. E ingresar tu matrícula y segundo apellido, comprobar que no eres un robot y activar la cuenta. Si encuentras problemas activando tu cuenta, no dudes en escribir a correo tig@uabc.edu.mx. Una vez hecho esto, te recomiendo que revises el tutorial de la plataforma Blackboard, el cual puedes encontrar en la página de Facebook del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. No olvides dejar tu like. Para conocer más información sobre el curso de inducción, puedes entrar a la página de uabchumanidades.com y clicar en el recuadro que aparece en el inicio. Ahí podrás encontrar toda la información que necesitas acerca del curso de inducción. Y listo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hasta la próxima. Continúen viendo Sensor UABC, temporada 20. A 2 años del inicio de la pandemia de COVID-19, es de esperarse que ocurran distintas mutaciones dentro del virus en orden que éste pueda adaptarse a los cuerpos que infecta. Debido al surgimiento de estas mutaciones, la Organización Mundial de la Salud ha ideado un sistema de categorización sobre las nuevas variantes que surjan de dicho virus. Pero se preguntarán, ¿cuáles son estas variantes y qué las diferencia del virus principal? Cabe mencionar que a las variantes se les dio un nombre clave basándose en el alfabeto griego, iniciando por la variante alfa, beta, gamma y delta. A diferencia de la primera ola de COVID iniciando en diciembre del 2019, estas mutaciones destacan por surgir en distintos países y ser más adaptables a las situaciones que se presentan. Pero una gran diferencia es que son menos letales. A partir de diciembre del 2021 empezó a surgir la variante Omicron, una mutación del virus que a diferencia de sus otras versiones, es extremadamente contagiosa, incrementando casos de infección en todo el país, llegando a una curva que va incrementando exponencialmente a un 188%. A pesar de esto, los casos de hospitalización han permanecido controlados. Ahora, ¿qué efectos causa la variante Omicron en las personas? ¿Y cuáles son las medidas de prevención? La variante Omicron, al igual que otras variantes, se propaga mediante gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. En caso que se haya contraído COVID-19, los síntomas más comunes suelen ser tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de la garganta y ya en casos graves, dificultad para respirar o falta de aire. En este caso, la variante Omicron no es tan severa en sus afecciones, presentando dolores como si fuera una gripe común. Una vez que se sabe de cómo nos puede afectar el virus, las medidas para impedir la infección son muy variadas. La primera y más importante es vacunarse. Acudir a los espacios de vacunación en las fechas que corresponda según las especificaciones de la Secretaría de Salud de Baja California. Medidas igual de importantes para la prevención de contagiarse es usar un cubrebocas si se saldrá a lugares públicos. Lavarse las manos con jabón durante al menos 20 segundos. No tocarse los ojos, nariz o boca sin lavarse las manos. Taparse la boca en dado caso de toser o estornudar. Y mantener una sana distancia ante todo. Otras medidas muy significativas es el quedarse en casa si presenta o conoce personas que estén infectadas o entren en un factor de riesgo.
Como última recomendación, se debe estar informado ante todo y evitar confusiones. Al ser una crisis y tras 2 años de tratar con la pandemia, se ha popularizado el creer y compartir noticias falsas que generan desinformación. Por esto, y más motivos, invitamos a los espectadores a consultar fuentes confiables. ¿Dónde se puede consultar dicha información? Existe el sitio coronavirus.gov.mx, donde se brinda información simplificada, así como actualización de los casos, medidas de prevención, entre muchas otras maneras de llevar a cabo las acciones que se hacen durante la pandemia. Otra manera sería el portal de la OMS en who.int/ES, donde todos los días se tiene un informe de lo que ocurre alrededor del mundo. Toda la información dicha fue otorgada gracias a estos 2 sitios. Recuerda, los avances los realizas tú. Sigamos apoyándonos y generando un mejor futuro para las nuevas generaciones, iniciando por lo que decidimos hacer hoy. No olvides cuidarte. Continuamos con Sensor UABC. La semana de adaptación tiene como objetivo dar a conocer el reglamento universitario, así como los derechos y obligaciones que tenemos como cimarrones. A la vez se hacen actividades de inclusión para conocer a nuestros nuevos compañeros. Dar la bienvenida y hacer cursos de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso ayudan a aumentar su confianza e encaminarlos a la vida universitaria. Sabemos que la primera semana es de mucha tensión y de miedo, pero a la vez de muchas ilusiones por conocer a nuestros nuevos compañeros, maestros y materias. Continúa viendo Sensor UABC. Bienvenidas y bienvenidos a la sección Videografía. El día de hoy tenemos como invitada a Marina González Mejía, egresada de la licenciatura en danza, quien nos hablará sobre su trabajo en este campo. ¿Cómo comenzó a gustarte la danza? Yo siempre he sido como muy hiperactiva. Yo empecé con fútbol, luego me pasé como a porras y luego de porras me lastimé pues muy feo y entonces mis papás me dijeron busca otra actividad que no sea porras ni fútbol porque te lastimas mucho. Y empecé a tomar un curso de danza y me gustó mucho y como tenemos familia en Ciudad de México fui a clases y me enamoré de que otro mundo, otro tipo de calidad. Realmente en ese momento me gustó tanto que se cambiaron mis planes. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando la licenciatura en danza? Pues difícil. Yo no bailaba desde hace mucho tiempo. Entonces yo recuerdo que cuando recién entré, mis compañeras eran como, yo bailo desde los 5 años, yo desde los 12. Y yo siento que eso fue como más bien el detalle. El tener que aprender doble y esforzarme doble para poder alcanzarlas o incluso intentar ir pues a la par. ¿En qué eventos has participado? En la actualidad, ¿tienes algún club de danza para la comunidad? El último año me invitaron o me becaron para estudiar pues un año de intercambio en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en la Ciudad de México. En la nacional pues se abren las oportunidades de que pues te presentas en varios teatros, entonces nos tocó bailar en el Teatro Esperanza Iris, que es un teatro muy bonito en Ciudad de México. Y fuera de la escuela resultó que hubo un evento y una maestra me habló que para presentar una pieza que se llama Migrantes, que pues se presentó en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, y creo que son de esos lugares que yo digo, wow, en mi cabeza nunca me pasó que yo pisaría esos escenarios. Actualmente vivo en mi ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, y aquí pues ejerzo, doy clases. Entonces se puede decir que tengo niños, infantiles, jóvenes y adultos. ¿Qué le dirías a una persona que quiera adentrarse a la danza o quiere estudiar la licenciatura? Todos tenemos cuerpos diferentes, capacidades diferentes, así que es básicamente que tú encuentres tu camino que te funcione a ti. Si realmente te gusta la danza, créeme que vas a ver la manera de destacar en eso que puede ser tu pasión, tu vocación. Si tu problema es como que, es que no voy a poder vivir de la danza, quítate eso de la cabeza porque todo se puede. Y si a ti te gusta y tú confías en ti, créeme que todo el esfuerzo que desempeñes se va a ver reflejado en algún punto. Pues yo soy como Marina Glesme en Instagram,
en Facebook, tengo algunos videos en YouTube, un poco tantos también en TikTok. Y pues los invito a que me sigan para mirarnos, para conversar, para dudas, para futuros proyectos. Muchas gracias a Marina Glesme por la entrevista y a ustedes por vernos. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a este video. Hoy les diremos lo que deben de saber sobre el programa ESAM. El programa de educación sustentable para adultos mayores, o también llamado ESAM, es un programa de atención comunitaria que surge como una propuesta para formar personas con calidad humana, capaz de multiplicar sus conocimientos adquiridos en el aula. De esta manera, se les ofrece a los adultos mayores la oportunidad de seguir desarrollando y fortaleciendo sus habilidades, que les permitirán vivir de manera plena esta etapa de su vida. A continuación, te daremos las características para que sepas un poco más sobre este programa. Número 1. Objetivo. Es atender las necesidades del adulto mayor en un ambiente biopsicosocial, buscando mejoras en la calidad de vida, adquiriendo una formación integral para el desarrollo de habilidades y destrezas que le permiten prepararse para los retos de la tercera edad. Número 2. Perfil de egreso. El egresado logrará desarrollarse en su entorno participando efectivamente en los retos de la vida diaria, de tal manera que le permitirá adaptarse de forma entusiasta, plena, alegre y consistente, con dignidad en los cambios físicos, psicológicos y sociales. Número 3. Requisitos para participar. Para inscribirse al programa se necesita la identificación oficial y haber dado el pago correspondiente al curso, además de haber cumplido ya los 55 años de edad. Número 4. Módulo 1. El módulo 1 tomará los temas de fortalecimiento de autoestima, creatividad personal y terapia racional emotiva. La duración del curso será desde el 31 de enero al 4 de junio, dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Las clases se impartirán de acuerdo a las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades universitarias. Si tienes más dudas sobre el programa, puedes consultar a la doctora María Antonia Miramontes Orteaga y mandar un mensaje al correo mmiramontes@uabc.edu.mx. También puedes llamar al número 664-682-1919. Esperamos que puedas difundir esta información para que de esta manera más adultos mayores tengan la oportunidad de participar y aprovechar este interesante programa que ofrece la universidad y así fortalecer sus mentes. Te agradecemos por ver este video y esperamos que esta información haya sido de tu agrado. Esto fue lo que debes de saber. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a Detrás de. El día de hoy estaremos hablando de los servicios dentales que ofrecen los cimarrones a las comunidades más vulnerables, el cual cuenta con 2 programas de salud bucal para niños. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Díaz. Así como comenta mi compañera Frida, la Facultad de Odontología de la UABC ofrece servicios dentales a comunidades vulnerables. Si quieres saber más sobre este tema, quédate con nosotros. La doctora Lizeth López, coordinadora de la Facultad de Odontología en Tijuana, externó que el primer programa trabaja en colaboración con jardines de niños y escuelas primarias y secundarias a las que asiste para impartir prácticas sobre salud bucal y enseñar las principales técnicas de cepillado de dientes para mantener una buena higiene de los dientes y encías. Agregó que durante la pandemia, este programa comenzó a implementarse a través de las plataformas digitales educativas, lo que permitió que tuvieran alcance en otros municipios de Baja California, además de Tijuana. En el segundo programa se iniciaron trabajos con la Casa Hogar de los Niños de Tijuana, brindando servicios dentales sin costo a 50 infantes que tienen desde 1 hasta 15 años de edad. La primera etapa consistió en revisión y diagnóstico, y actualmente está en la etapa de atención con 20 pacientes rehabilitados. La doctora López G. mencionó que los problemas que más se han encontrado son lesiones cariosas y enfermedades periodontales, a pesar de que son niños muy pequeños,
y que algunos de los trabajos que se han realizado son restauraciones con resina y en una segunda fase se realizará ortopedia dentofacial, que todo tratamiento que se requiera se va a brindar. La directora de la facultad, la doctora Aide Gómez, brindó todo su apoyo y colaboración para que se pudiera cumplir con este servicio, y también se cuenta con el trabajo realizado por el doctor Orlando Moreno, docente de la Clínica de Odontología Pediátrica con especialidad en odontopediatría. Este programa cuenta con el apoyo de los alumnos de Servicio Social Profesional, Servicio Social Comunitario, así como aquellos alumnos que se encuentran en las etapas formativas, terminales y disciplinarias. Todo esto brindando patrocinio para que los niños tengan una salud bucal adecuada. Iniciaron el servicio en octubre del año pasado. Sin embargo, una vez que finalicen, buscarán a la siguiente casa hogar para rehabilitar a los niños que ahí se encuentren. Como plan de desarrollo de la Facultad de Odontología está el servicio comunitario. Es por eso que para los alumnos es muy importante ayudar a la comunidad, sobre todo a los niños. Si quieres conocer más sobre esos temas, no olvides visitar la página oficial de UABC. Por nuestra parte ha sido todo. Seguimos con Sensor UABC. Este curso de inducción se impartirá en línea debido a la contingencia sanitaria. Ciertamente, Frida. Ahora, en este semestre, iniciarás tu curso en las diferentes carreras de UABC en sus diferentes campus. Así que aprovecha esta oportunidad para prepararte en la vida profesional. Y ahora que perteneces a la máxima casa de estudios, no olvides tomar todas las herramientas necesarias para tu vida profesional. Hola, mi nombre es Mónica Sánchez, bienvenidos a una sección más de lo que debes saber. Nuestro tema del día de hoy será la violencia psicológica. Lo primero que debemos saber en este tema es que la violencia no solamente se trata de violencia física, sino que también existe otro tipo de violencia el cual puede estar dañando tu salud. La violencia psicológica consiste en humillaciones, insultos, amenazas, encierros o aislamientos en lugares no adecuados, celos y control absoluto de tu persona. ¿Cómo nace la violencia psicológica? La violencia psicológica comienza con comportamientos aislados y esporádicos, como por ejemplo los celos en una relación, que van siendo poco a poco y se van justificando con el amor que se tiene a su pareja, y poco a poco va avanzando en insultos o hasta en querer ponerte en alto en cómo vestirte, en qué hacer y controlarte a tu persona. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de violencia? Principalmente la pérdida completa de la autoestima y de la independencia, el sentirte lleno de estrés y de soledad, el sentir que tu vida no tiene ningún sentido o que eres incomprendido, el que no tienes valor, el que no puedes hacer las cosas como todos los demás quieren, el sentirte que eres inferior a los demás. ¿Qué tipo de situaciones se pueden llamar violencia psicológica? Número 1. Control de la imagen. Cuando se hace en forma de burla, de amenaza, de humillación, de denigración, con el fin de bajar tu autoestima. Número 2. Comparaciones descalificadoras. Cuando existe una comparación permanente contra otra persona, solamente para hacerte sentir mal o que baje tu autoestima, como por ejemplo con tu aspecto físico, que si eres creativo o si eres bonito, ahí hay un error. Número 3. Las burlas. Es usual hacer burla por todo y más cuando se tiene confianza, pero si en esta vez se trata de descalificar a la persona con cosas que te hacen sentir mal o cosas que son de tu intimidad, ahí hay algo mal que está haciendo la otra persona para hacerte daño. Número 4. La indiferencia. El permanecer indiferente ante las necesidades de la otra persona también es un tipo de violencia psicológica. ¿Qué puedo hacer? Estoy sufriendo de violencia psicológica. Ten en cuenta que este tipo de violencia acarrea miedos e inseguridades mismos que hacen que no actuemos de la manera correcta y que no hablemos sobre este tema. Te recomiendo que te acerques a la persona que más le tengas confianza, sea tu madre, tu padre, algún amigo, y busca ayuda. Acude con un psicólogo para que pueda asesorarte sobre este problema, para sobrellevarlo y para lograr tu salud mental y tu salud física y emocional. Espero que esta información te haya servido y nos vemos a la próxima. Hasta luego.
Bienvenidos sean todos a Ilumina, donde cada semana aprendemos algo nuevo. ¿Sabes cómo surgió el idioma español? Hoy hablaremos sobre la historia de esta lengua. Comenzamos. El español proviene del latín, ya que la mayor parte de la península ibérica fue conquistada por Roma y formaba parte de su imperio, como muchos otros territorios europeos. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la influencia del latín culto fue disminuyendo poco a poco entre la gente, pues además ya se hablaba un latín vulgar, es decir, diferente en fonética, sintaxis y léxico. En este contexto es donde surge la deformación del latín y nace el romance castellano, típico de la región que dio origen al Reino de Castilla y que se extendió por toda la península durante la Edad Media. Más adelante, en el siglo VII, la invasión de los musulmanes hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. En el andaluz se hablarán los dialectos romances englobados en el término mozárabe neoárabe, mientras que en las zonas en que se forman los reinos cristianos surgen las modalidades romances catalana, aragonesa, astur y gallego-portuguesa, además de la castellana, que sería dominante entre la población de la península. Pero la creación de un idioma español estándar basado en el dialecto castellano comenzó en el año 1200 con el rey Alfonso X. Él y su corte de eruditos adoptaron la ciudad de Toledo como la base de sus actividades. Ahí se escribieron obras originales en castellano y tradujeron historias, crónicas y obras científicas, jurídicas y literarias de otros idiomas. Durante el reinado de los monarcas católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el dialecto castellano ganó amplia aceptación tras completar la reconquista de España en 1492, donde hicieron del castellano el idioma oficial de su reino. En ese mismo año apareció un libro muy importante, Gramática, de Antonio Nebrija, ya que fue el primer tratado para estudiar e intentar definir la gramática de un idioma europeo. Todo esto hizo que el resultado fuera un idioma híbrido, ya que el castellano tomó muchas palabras del mozárabe y se calcula que el español moderno cuenta con aproximadamente 4.000 palabras con raíces árabes. En la actualidad, el idioma español se extiende por todo el planeta, siendo un lenguaje que hoy hablan más de 490 millones de personas, como lengua nativa, segunda y extranjera. Sin duda alguna, una lengua multicultural y en constante evolución, que se ha convertido en un referente de comunicación global. El tiempo se nos ha terminado, te esperamos la próxima semana con un contenido nuevo aquí en Ilumina. Nuevamente les queremos dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y queremos invitarnos a que nos vean todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. Muchas gracias por habernos sintonizado nuevamente el día de hoy. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado. Todos los miércoles a las 11 de la mañana te recordamos que puedes ver la repetición del programa por el mismo canal. También te queremos invitarnos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sensor UABC. Y en caso de que te hayas perdido algún episodio de la temporada pasada, no olvides seguirnos en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.